buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, hoy en nuestra clase sobre teología en un mundo cambiante. Pues sí, hoy comenzamos la tercera clase de teología y también me gusta decirle cosmovisión, que tiene que ver con este mundo cambiante. Y hoy vamos a ver teología y discipulado en un mundo de transición. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a orar por esta clase. Padre, te damos gracias por este día que tú nos permites venir, Señor, escuchar tu palabra, Padre, recibir dirección, consejo sabio para los tiempos que vivimos. Bendice este tiempo, bendice tu palabra a nuestros corazones, bendice al pastor Jeff, a su familia, a sus hijos y su ministerio. Te damos gracias por él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor Jeff, le damos la bienvenida y esperamos aquí que ustedes tomen nota. Las notas están en la página web, entonces ahí las pueden bajar. Dios les bendiga. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a pastores Carlos y María Inés. Y qué alegría otra vez estar con cada uno de ustedes el día de hoy. Y sí, vamos a estar hablando acerca de estos conceptos, de cómo realmente podemos movernos y mover la gente de la iglesia a un discipulado mayor, a tener una teología fuerte, o sea, creencias sólidas en medio de este mundo que está en transición. Porque como cualquier temporada en el mundo, cuando hay transiciones, cuando hay cambio en el mundo, nosotros tenemos que lidiar con eso y ver cómo es que vamos a poder mantener la teología de manera sólida y la formación de creyentes en una manera que refleja a Dios en medio de un mundo que es diferente, un mundo que está cambiando. Y realmente, como he hecho las últimas 2 semanas, yo he tenido al final de la enseñanza lo que llamo una perspectiva bíblica. Hoy yo voy a comenzar de una manera diferente y hacer toda la clase desde una perspectiva bíblica. En otras palabras, lo que deseo hacer hoy en cuanto a teología y discipulado en un mundo en transición, lo que deseo hacer es mostrarnos unos conceptos bíblicos, unas ideas bíblicas acerca de la vida del creyente, la operación de una iglesia. Y en otras palabras, lo que voy a hacer es voy a regresar a las raíces. Voy a hablar de lo que yo creo que es lo más esencial, lo más importante, y que si hacemos esto bien, vamos a estar bien en nuestras iglesias. Entonces quiero hablar acerca de estos conceptos el día de hoy. Voy a comenzar con Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, lo que llamamos la Gran Comisión. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, presta atención aquí a versículo 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Esa frase es tan importante. Todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora él dice ahí, Jesús dice que hay que enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. Entonces hay 2 conceptos aquí importantes: el concepto de enseñar y el concepto de todos los mandatos. En otras palabras, ¿de qué forma enseñamos para que alguien obedece los mandatos? Y también acerca de todos los mandatos, ¿cuáles son todos los mandatos? ¿De qué estamos hablando? Y vamos a hablar un poco de estos 2 conceptos el día
de hoy. Entonces quiero enfocar primero en el concepto de todos los mandatos. Yo he escogido, por decirlo, 3 categorías de mandatos. Ahora, puede ser que tú miras esta enseñanza y dices, no, hay una 4ª y hay una 5ª, y bueno, está bien, no hay problema. Pero mi punto y mi enfoque es más mostrarles que hay mucho más de lo que a veces pensamos. Muchas veces pensamos en los mandatos de Dios en cuanto a una área específica, cuando en realidad Jesús nos ha dado muchas diferentes clases o formas de mandatos. Entonces, el primero que quiero compartir serían los mandatos espirituales. Los mandatos espirituales. Cuando pienso en esto, pienso en el gran mandamiento. Mateo 22:37, donde Jesús dice y contesta, responde a los líderes religiosos acerca de qué es el mandamiento más importante. Jesús contesta ahí en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo estoy llamando eso los mandatos espirituales. En otras palabras, Dios nos manda a tener una relación íntima con Él. Nos manda al nivel espiritual a ser personas que andan caminando con Él en una relación de amor, donde cada parte de nuestras vidas, alma y cuerpo, fuerza, mente, todo lo que tenemos, está amando, está entregado al Señor para tener relación con Él. Entonces eso es primero, los mandatos espirituales. Y claro, cualquier persona mirando ahorita podría pensar, me imagino, en un montón de diferentes versículos, pero esta es la primera categoría. La segunda categoría acerca de mandatos serían los mandatos morales. Y aquí sigo con el gran mandamiento, cuando Jesús dice en versículo 39 de Mateo 22, Él dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es muy importante. Los mandatos morales son esas cosas. Cuando piensas en lo que es moral o la moralidad, nosotros pensamos en un montón de diferentes cosas, ¿no? No mentir, o ser fiel al esposo o a la esposa, o la manera que tratamos a los hijos, o que nosotros tenemos integridad en las cosas del trabajo, y no robar, y no maltratar a otra persona. Bueno, cuando comienzas a pensar en el concepto de lo que es moral, todo está ahí encajado en ese versículo de amar al prójimo. O sea, es la manera que nosotros vivimos en relación con otras personas. Y esos son los mandatos o mandamientos morales. Ahora, acerca de eso, quiero parar un momento y decir que en realidad, cuando la gente muchas veces piensa en los mandatos de Jesús, piensan mayormente en los mandatos morales. O sea, ese es el enfoque más grande. Piensan, bueno, es que yo vivo una vida donde no voy a mentir, y vivo una vida donde soy fiel a mi esposa o a mi esposo. Yo trato bien a mis hijos, los compañeros de trabajo, cumplo con mi trabajo como debo de hacerlo, no robo las cosas, y una lista de 1,000,000 de diferentes cosas. Entonces, muchas veces la gente, incluso creyentes, piensan que el seguirle a Cristo es mayormente seguir los mandatos morales. Y lo que estoy diciendo hoy, es que esa es una categoría, pero no es la única. Entonces, cuando Jesús dice en lo que llamamos la Gran Comisión, que leí hace algunos momentos, cuando Él dice que hay que enseñarles a los discípulos a obedecer todos los mandatos, no debemos de pensar solamente en los mandatos
morales. Esa es una categoría y una importante. Pero como muchos saben, hay personas que ni conocen a Cristo, que viven vidas morales. Entonces hay mucho más acerca de ser un creyente, un discípulo, un seguidor de Jesús, que solamente cumplir con los mandatos morales. Entonces, tenemos los mandatos espirituales, o sea, caminar en relación con Dios. Tenemos los mandatos morales, cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo tratamos a otras personas. Y la tercera categoría es lo que yo llamo los mandatos ministeriales. Y ahí mismo es la gran comisión. Y quiero enfocar en versículo 19, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me encanta este versículo. Dios, en la forma que es Jesús hablando a los discípulos, diciéndolos que hay que ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Sabe qué? Cuando un creyente vive en relación con Dios, eso es increíble, los mandatos espirituales. Y cuando trata bien a otros, viviendo con los mandatos morales de Jesús, eso es también increíble. Pero hay algo poderoso cuando ese discípulo, ese creyente, también vive de acuerdo a los mandatos ministeriales, que cada creyente se considera como un ministro de la fe en Cristo Jesús. Que ellos se consideran que ellos son embajadores de Dios aquí en esta tierra, que han sido llamados de parte de Dios para ministrar a otros. Hace más o menos 6 semanas atrás me encontré con un señor de la iglesia que presentó, creo que él tiene, no sé, quizás sus 50 y pico años, y él me saluda y me presenta 2 jóvenes que tienen, no sé, sus 25 años, algo por ahí, 2 jóvenes que habían aceptado al Señor a través de su ministerio, de este señor. Y él me los presenta súper animado, está súper feliz, y yo feliz de conocerlos y les saludo. Y cada domingo, después de ese primer domingo, hace 6 semanas, él se asegura de cada vez que él me mira, de presentarme de nuevo estos 2 jóvenes, como: mira, aquí están otra vez, y mira, aquí están otra vez, y siguen aquí conmigo y andan creciendo. Y yo miro eso y digo: wow, qué increíble. Pero la historia es aún más interesante, porque cada semana él va creciendo, o sea, su grupito va creciendo más y más. Y el domingo pasado, él viene conmigo y dice: Pastor Jeff, quiero que conozcas a estos que traje hoy. Y ahí él trajo a todo su grupito, que eran unas 9 personas. O en otras palabras, desde hace 6 semanas tenía 2, y ahora este domingo pasado tenía 9. Aquí hay un señor que toma en serio los mandatos espirituales, que él cree que Dios le ha encargado el trabajo de ministrar a otras personas, de compartir su fe, de orar por ellos y ser usado de parte de Dios para ministrar a otras personas. Entonces, estos 3 mandatos son tan importantes en la vida del creyente. ¿Y qué es el objetivo? Porque como ustedes ya me escucharon o oyeron decir, ¿qué es el objetivo en cuanto a esto? Bueno, yo he puesto 3 clases de mandatos, pero puede ser que hay más. Que tú dices: no, hay un cuarto, hay un quinto, lo que sea. Pero ¿qué es mi objetivo en decir todo esto? Bueno, mi objetivo se encuentra en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1
versículos 1 a 11. Y no voy a leer todo aquí, solo voy a enfocar en versículos 2 a 3. Pero aquí se trata realmente de cuando Pedro dice que somos nación santa, pueblo escogido y todas esas cosas, real sacerdocio, hablando del pueblo de Dios. Y en versículos 2 a 3, él dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos como un bebé, ¿no? Como un bebé pide y clama y desea con gritos esa comida. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Este versículo, estos dos versículos, nos muestra algo o unas cosas bien importantes de lo que Dios desea para nosotros, sus hijos. Dios desea que cada creyente experimente una vida plena, una vida completa. Me trae a la memoria las palabras de Jesús donde él dice, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Esa abundancia tiene que ver con cantidad y calidad. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos la vida de Él en una cantidad muy grande, pero de una calidad impresionante. Entonces, cuando la palabra vida es usada muchas veces en el Nuevo Testamento, trae ese concepto, una vida plena. Eso es lo que Dios desea para cada creyente. Y la segunda cosa que es importante de entender es que esta vida plena comienza solamente con una prueba, Quiero regresar al versículo de 1 Pedro muy rápido, esos versículos 2 y 3, porque quiero mostrarles a ustedes algo ahí. Porque versículo 2, él dice que experimenten o una experiencia plena de la salvación. Pero en versículo 3 dice, ahora que han probado la bondad del Señor. En otras palabras, comenzó con una prueba, pero debe terminar en una vida plena. Y así es. Piensa en un bebé, ¿no? Comienza con leche, comienza con una prueba de lo que es la comida, pero después termina con la experiencia plena de carne y frijoles y papa y cualquier otra cosa que uno puede comer. Y la realidad es que es igual con un creyente. Comienza con una prueba cuando alguien anda entrando en la fe, experimentándole a Cristo su salvación por primera vez, pero debe de crecer a ser una vida, una experiencia plena de la salvación. Y desafortunadamente hay muchos creyentes hoy en día que han quedado en la etapa llamada prueba. Y ahí están en el comienzo, pero se han quedado como bebés en cuanto a la fe. No han crecido mucho, aunque vienen a la iglesia, aunque están comprometidos, por decirlo, con Dios de forma general, no están experimentando y viviendo la experiencia plena de la salvación, siguiéndole a Dios en todas las maneras morales, espirituales, ministeriales, esa experiencia plena que Dios tiene para ellos. Y esto me lleva a la tercera cosa que quiero mencionar. Para ir de una prueba a una vida plena, se requiere el crecimiento. Eso es lo que necesitamos. Es el crecimiento. Entonces, vamos a hablar acerca de este concepto de crecimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque en un mundo que está cambiando, en cuanto a tantas cosas que están ocurriendo, y con personas en nuestras iglesias que queremos que ellos
crezcan en sus vidas, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es que realmente vamos a ver un crecimiento en las vidas de los creyentes? Y antes de continuar, es muy interesante porque me imagino que hay algunos aquí que pensarían, bueno, es que hay que enseñarles la palabra. Bueno, de acuerdo, hay que enseñar la palabra de Dios. Pero muchas veces, en muchas iglesias, hemos enseñado la palabra domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, pero todavía no miramos un crecimiento mayor en las vidas de las personas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer esto? Tener un crecimiento. Y yo voy a proponer un par de preguntas aquí que creo que nos puede dirigir a un entendimiento de cómo provocar un crecimiento en las vidas de los creyentes. La primera pregunta es esta: ¿qué hacía la iglesia primitiva? O sea, ¿qué era la manera en la cual ellos formaban sus iglesias? ¿Qué hacían en las iglesias? Y bueno, quizás puedes pensar en 20 o 30 diferentes clases de actividades, pero yo en unos momentos voy a hablar de unos conceptos principales, pero voy a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta sería esta: ¿cuál fue la apariencia de los discípulos? Entonces aquí estoy hablando básicamente de las dos cosas, o de las mismas cosas. ¿Qué hacían en la iglesia? Y cuando pensamos en un discípulo, ¿qué es lo que caracterizaba a un discípulo de Cristo Jesús? ¿Qué era esa imagen de persona? Porque hoy en día, otra vez, la mayoría de creyentes han estado enfocados en los mandatos morales. Y voy a aquí tomar un momento para mostrar un concepto que creo, o decir un concepto que es muy importante. Porque cuando la gran mayoría de la iglesia está enfocada en esas áreas morales prácticas, por decirlo como ya mencioné, no mentir, no maltratar, ser fiel al esposo, a la esposa y todas esas cosas, cuando el mundo también sigue a mandatos morales, no hay una gran diferencia entre el creyente y el mundo. Pero escúchame, sigue conmigo aquí. Cuando el mundo, como está ocurriendo hoy en día, comienza a cambiar la definición de lo que es moral, entonces el creyente que solamente sigue un mandato moral está muy estancado y no sabe qué hacer, porque el mundo ahora dice, no, es que el matrimonio entre el mismo género, eso debes de aprobar porque eso es algo moral. Eso muestra que tú amas a tu prójimo. Y el creyente dice, ay no, pero bueno, quizás tiene razón. Quizás tiene razón que eso sí es moral y eso es bueno porque hay que amar al prójimo. Y de repente ese creyente solamente enfocado en vivir una vida moral recibe la definición de qué es moral del mundo y de la sociedad, porque no hay una gran diferencia entre ese creyente y el mundo. Y por eso este crecimiento en la vida del creyente tiene que pasar, para que ellos entiendan que la moralidad viene del primer mandamiento, del gran mandamiento, que es amarás a tu Dios con toda tu alma, tu corazón, tu mente. Es Dios quien define qué es moral y lo que no es moral. Entonces Dios quien define cómo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Dios define esas cosas. Entonces, ¿qué ocurría en esa iglesia primitiva? ¿Qué era la apariencia de esos discípulos
que caminaban con Jesús. Entonces voy a compartir unas cosas acerca de esto. Primero, lo que ocurría en la iglesia primitiva es que hubo enseñanza. Claro que sí. Ellos tenían enseñanza. Cuando Pablo y otros apóstoles pasaban por iglesias y predicaban, hubo enseñanza. Cuando Pablo escribió sus cartas a las iglesias, a los tesalonicenses, los filipenses, los colosenses y los demás, eso era enseñanza. Él estaba enseñando acerca de cómo llevar a cabo sus vidas. Y eso es importante. Entonces, una iglesia que va a haber crecimiento, va a haber enseñanza en esa iglesia. ¿Pero qué tipo de enseñanza? Eso es importante. Enseñanza acerca de las cosas espirituales, las cosas morales y las cosas ministeriales. Una iglesia que enseña todos los componentes de la vida de fe para un creyente. Entonces, enseñanza. La segunda cosa que vamos a poner aquí es que la iglesia primitiva formaba una comunidad. Y también igual, un discípulo es alguien que es la apariencia, uno que recibe la enseñanza y la pone en práctica, y uno que vive en comunidad. ¿Cuántos creyentes has conocido que dicen, bueno, yo ya no voy a la iglesia, yo solo leo la Biblia y oro, y eso es suficiente? No, bueno, ese es un creyente que está caminando con una prueba, pero no está creciendo a la experiencia plena de la salvación. Entonces, comunidad es muy importante. Podemos ver eso en el libro de los Hechos, en varios lugares donde ellos estaban unánimes en esas relaciones, en esa comunidad. Y Pablo tantas veces en sus cartas a diferentes iglesias habló de la unidad de los creyentes, de ellos caminar en amor los unos por los otros, caminar en comunidad. Un creyente debe estar conectado en comunidad, no aislado, no caminando en su propio mundo, simplemente haciendo su propia cosa. Debe de existir y vivir en comunidad. La tercera cosa es esta: adoración. Adoración. Ahora, voy a dar un enfoque aquí acerca de la adoración que creo que es bien importante. En cuanto a la adoración, y yo puse otra palabra ahí con la adoración, intimidad. Es bien importante entender esto, que cuando yo hablo de la adoración y cuando la palabra habla de la adoración, no está hablando simplemente de canciones el día domingo. No, la adoración es un estilo de vida de un creyente que ha puesto, como Pablo dice en el libro de Romanos, ha puesto su vida en el altar como un sacrificio vivo. Y Pablo dice que esa es nuestra forma, verdadera forma o manera de adoración. Es cuando entregamos nuestra vida entera a Dios, cuando caminamos en relación íntima con Dios. Esos mandatos espirituales: amarás a Dios con toda tu alma, tu corazón, toda tu mente. Estas cosas son bien importantes porque tienen que ver con la formación de hábitos en la vida del creyente. La adoración es centrar el corazón en Cristo Jesús. Es donde un creyente forma hábitos para producir una nueva dirección de la creación, una nueva dirección del corazón. Pensamos en esto. Cada creyente, cada ser humano tiene hábitos. Pueden ser buenos hábitos o malos hábitos. Yo una vez conocí a un joven cuando tenía mis 12 años que
que durante las mañanas, antes de venir a la escuela, su desayuno era helado. Sí, me oyeron bien. Ese era su desayuno. Y hasta a veces venía a la escuela con chocolate alrededor de su cara del helado que él había comido esa mañana. Yo diría que eso probablemente no era el mejor hábito para ese joven. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos hábitos. Y hay hábitos malos y hábitos buenos. La adoración es construir la vida con hábitos que están centrados y enfocados en Cristo Jesús. Entonces, haciéndolo práctico, si tenemos creyentes que vienen a la iglesia cada domingo, pero no tienen un hábito de un tiempo devocional diariamente, de un tiempo con el Señor en la palabra y en la oración, te garantizo que la vida de esa persona no está completamente centrada en Cristo Jesús. Ellos no han formado hábitos que dirigen la dirección del corazón a Cristo, que es la adoración. Entonces la realidad es que lo que estoy diciendo es que en esas iglesias primitivas ellos enfocaron tanto en la formación de hábitos, no solamente de comunidad y de recibir enseñanza y esas cosas, pero también de vivir una vida de adoración. Permíteme ponerlo de esta manera. En las iglesias primitivas, en los primeros 2 siglos más o menos, existían lo que llamamos el catecismo. Y ahí, durante 3 años en la vida de un nuevo creyente, formaron ese creyente en los caminos del Señor, para vivir una vida con hábitos en la palabra y en la oración, y en caminar y vivir en comunidad y en otras cosas y áreas también. Cómo vivir una vida moral, cómo relacionarse con Dios y todas esas cosas. Y tomaron 3 años en la formación de ese nuevo creyente. No simplemente era, bueno, vente a un servicio o vente a una clase. No. Era una formación directa y enfocada en la vida de esa persona que había aceptado al Señor. Y voy a llegar aquí a esa 4ª área de formación, de práctica en la iglesia y en la vida del discípulo, que es la misión. La misión. Creyentes que están juntos con Dios en misión en este mundo para impactar el mundo, para ver a las personas conocer a Cristo, para orar por los enfermos y verlos ser sanos, para dar palabras proféticas, palabras de sabiduría, para ser personas que aman a sus prójimos sirviéndolos a ellos en misión con Dios para impactar a este mundo. Entonces, esos 4 componentes, esas 4 prácticas de vida eran tan importantes y esenciales en la iglesia primitiva. Y hoy en día, nosotros también necesitamos volver a practicar estas 4 cosas. Y si tú eres pastor o líder que andas mirando esto, simplemente hazte la pregunta: ¿cómo anda mi congregación? ¿O cómo anda mi grupo? ¿O cómo anda la gente que conozco? O si eres padre mirando esto, ¿cómo andan mis hijos? Mi esposa. O si eres madre, esposa, mi esposo, ¿cómo anda? Y comienza a ver dónde hay una fuerza, pero dónde hay falla, y comenzar a enfocar en el desarrollo de esas cosas, porque esa debe ser la experiencia plena de una iglesia y también la experiencia plena de un creyente, un discípulo, un seguidor de Jesús.
Pero hay un par de cosas más que quiero contribuir aquí acerca de las prácticas. Las primeras 4 prácticas son prácticas que voy a llamar específicas, sí, pero generales en el contexto de que un creyente va a vivir esas cosas en maneras diferentes según su estilo de vida, o en otras palabras, alguien que está en misión en un banco, quizás su manera de hablar con gente va a ser un poco diferente que alguien que está en misión como un maestro en una escuela. Entonces hay mucha variedad de métodos ahí. Pero hay 2 prácticas más que existían en la iglesia primitiva que también deben ser parte de nuestras iglesias, y en la mayoría están. Y ese es bautismo, que es muy importante, y también voy a ir rápido aquí, la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena. Pero déjame mostrar algo aquí, donde las primeras 4 son demasiadamente importantes. El bautismo y la Santa Cena tienen un enfoque singular. Un enfoque singular. ¿Y qué es? El Evangelio de Cristo Jesús. El bautismo se trata de una persona que identifica con Cristo en su muerte, en su resurrección, una persona que ha aceptado al Señor como Señor y Salvador. El bautismo refleja lo fundamental de la fe, que es el Evangelio. Y la Santa Cena también lo hace. La Santa Cena, a través del pan y la copa, el cuerpo y la sangre, afirma vez tras vez tras vez en la vida del creyente lo más importante, el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. Y el bautismo ocurre una vez, y la Santa Cena es una práctica regular, más que una vez, pero que afirman la misma cosa. Y esto es importante porque en las otras 4 prácticas que existen en esa lista que les di de la iglesia y en la vida del creyente, es fácil a veces perder el enfoque en lo que es número 1. De que tú y yo, sin merecerlo, hemos recibido la oportunidad de aceptar la muerte, la resurrección de Jesús, de recibirle a Jesús como nuestro Señor y Salvador, por su obra en la cruz, tomando nuestro lugar. Eso es el fundamento de todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Entonces es tan importante mantener ese enfoque de manera continua en las vidas de los creyentes. Entonces, mirando esta lista, y quiero que la pongamos una vez más, mirando esta lista, vamos a ver que así debe ser una iglesia. Estos componentes, así debe ser la vida del creyente, estas 6 cosas. Y si esas 6 cosas existen en la vida del creyente, vamos a ver un discípulo que está experimentando ¿qué? Una experiencia plena de la salvación, o una vida plena. Pero quiero cambiar algo aquí. Yo puse en esta lista la enseñanza en lugar número 1, pero voy a cambiar algo. Voy a cambiar la enseñanza y la voy a poner en el 6º lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hago ese cambio? ¿No es que la enseñanza es muy importante? Sí, siguen conmigo. Pero la enseñanza para mí realmente cae un poco fuera de estos conceptos. O en otras palabras, aunque la enseñanza es un componente fuerte de la iglesia, la enseñanza tiene un propósito un poco diferente. ¿De qué estoy hablando? Pues mejor les muestro con esta imagen de una mujer ahí con su flecha lista para disparar al blanco, a su target.
Y el target, el blanco, la meta, ¿qué es? Comunidad, adoración, misión y claro, con Santa Cena y bautismo, el evangelio en nuestras vidas como lo fundamental. Pero ¿qué es la enseñanza? La enseñanza no es la meta, es la herramienta. Déjame repetir eso. La enseñanza es la meta, no es la meta, es la herramienta. Y demasiadas veces en nuestras iglesias, y creo que ustedes ahora van a ir mirando esto en sus propias iglesias y experiencias, cuando la enseñanza es la prioridad, algo interesante pasa. Muchas veces no hay crecimiento, porque ponemos la enseñanza como la meta, en vez de la herramienta. Entonces pensamos, bueno, si he enseñado todo, si he enseñado las cosas correctas, pues entonces la gente debe de ponerla en práctica, vivirla, experimentarla y ya. Yo hice mi deber como pastor, yo hice lo que tengo que hacer, ahora es la gente, es decisión de ellos. Y si ellos no escogen seguir a Dios, obedecer la enseñanza, pues ese es el problema de ellos. Pero no es. Tenemos que ver cómo formar iglesias que realmente producen discípulos que viven con una experiencia plena de la salvación, como dice Pedro. Entonces la enseñanza no es la meta, es una herramienta que usamos para llegar a la meta de tener discípulos. Entonces quiero que piensen conmigo por un momento si la enseñanza en tu iglesia, en tu ministerio, en tu lugar de influencia, en tu familia, si la enseñanza como herramienta está siendo eficaz para producir la meta o llegar a la meta, que es personas que caminan en misión con Dios, personas que viven en comunidad, personas que tienen sus vidas centradas en Cristo, una vida de adoración, siguiéndole a Dios, obedeciéndole a Dios en todo lo que ellos hacen. La pregunta es si la enseñanza como herramienta está produciendo las metas. Como dije al comienzo, esta clase hoy tiene título Teología y Discipulado. Teología y Discipulado. Entonces, la enseñanza es la comunicación de teología que debe resultar en la formación de ese creyente como un discípulo. La enseñanza es esa herramienta que comunica la teología para la formación del creyente, para que sean discípulos con una experiencia plena de la salvación. Entonces, ¿cómo debemos de enseñar? Es la pregunta importante. ¿Cómo debemos de enseñar? ¿Cómo debemos de hacer esta comunicación de teología? ¿Cómo establecemos una teología sólida en la vida del creyente? Entonces, cuando yo pienso en enseñanza, pienso en 5 cosas. Cuando muchos piensan en la enseñanza, piensan en una cosa, pues predico el día domingo, o digo a mis hijos, haz esto, haz aquello, haz el otro. Y eso es. Pero yo pienso en 5 cosas en cuanto a la enseñanza, la comunicación de teología que impacta la vida de ese creyente para que ellos se conviertan en discípulos sólidos que están creciendo continuamente en el Señor. Y sé que todos queremos eso. La primera cosa, relaciones cercanas. Relaciones cercanas.
La comunicación de teología, usando un púlpito solamente, no es suficiente. No es suficiente. Jesús predicó a grupos grandes, sí, pero su mayor impacto no era con los grupos grandes, era con los 12 discípulos con quienes él tenía relación cercana. Y una iglesia que mayormente solo usa a una prédica del pastor del púlpito el día domingo para la formación, va a tener una formación bien estancada en la iglesia. Porque relaciones cercanas son el lugar de transmisión de valores, el lugar de transmisión de teología, de un discipulado, de cambio, transformación que tiene que ocurrir. Y es interesante porque el modelo griego de educación es el modelo de clase, donde alguien se para enfrente, lo que yo estoy haciendo en estas semanas y lo que es todo esto de comprendiendo los tiempos. Y no es que es malo, no estoy diciendo que es malo, solo digo que esto es una parte, pero no debe ser todo lo que hacemos. El problema es cuando solo usamos una herramienta y no todas. Entonces, mayormente las escuelas hoy en día usan el modelo griego de la enseñanza. Pero en el mundo hoy en día eso no funciona como funcionaba antes. Pero hay otro modelo y es el modelo de aprendices. Y esto no está en sus notas, pero es el modelo de aprendices. Y ese era mayormente el modelo de Jesús y el modelo en mucho de la historia antes de que escuelas existían, donde una persona que trabajaba en forjar formar armas de hierro, ¿qué hacía con su hijo? Enseñaba a su hijo cómo hacer el mismo trabajo. No era una clase, le enseñaba a través de esa relación cercana. Pero no solamente eso, una segunda cosa es importante en la comunicación de teología, es la relevancia. Esto debe ser relevante para sus vidas. Ahora, yo creo que toda la palabra de Dios es relevante, pero debemos de pensar en cómo comunicamos la teología, cómo comunicamos la palabra de Dios de una manera que es relevante, o sea, que una persona escuchando dice, sí, esto tiene sentido para mí, para mi vida, relevante en cuanto a las áreas prácticas acerca de cómo vivir en el mundo en que estamos viviendo. ¿Qué hago cuando veo estas cosas en las noticias? ¿Qué hago cuando leo esto en las redes sociales? ¿Qué debe ser mi respuesta? Esto debe ser relevante para la vida. No solo ideas o teorías, pero algo que es relevante para toda la vida, la vida diaria que yo ando viviendo. Eso es importante. Entonces queremos comunicar cosas que son relevantes, cómo manejar finanzas, cómo tener mejores matrimonios, pero también las cosas relevantes acerca de las creencias equivocadas en el mundo, acerca de cómo creer acerca de la sexualidad, cómo creer acerca de cosas que el mundo aprueba, pero la palabra no aprueba. Esto también es relevante. Todo lo que es relevante a la vida y vivir como discípulo, tenemos que enseñar esas cosas. Es importante. Enseñarlos, sí, en el púlpito, pero enseñarlos también a través de relaciones cercanas. La tercera cosa que va con ese modelo de aprendices es esto: experiencia. Sí, la comunicación de teología debe de ocurrir a través de experiencias. Usando ese mismo modelo de aprendices, tomas el hecho de que Jesús fue carpintero. ¿Y por qué fue carpintero? Porque su papá era carpintero. Entonces imagina conmigo que su papá
le enseñaba a él ¿en qué? En la práctica o en la experiencia. O sea, no era solamente sentarse en una clase y escuchar a un maestro enseñarle cómo ser carpintero. No, era vente conmigo, agarra esta herramienta, agarra este martillo, ok, pega ahí, haz esto, haz aquello, ok, mueve esto, da vuelta a aquella cosa. La enseñanza ocurría en la experiencia, en la práctica. Entonces una iglesia tiene que pensar, un pastor, un líder debe pensar que la transmisión de la palabra de Dios en medio de este mundo que está cambiando solo va a servir si lo hacemos con experiencia, o sea, con los hijos en una familia y las personas en la iglesia experimentando de manera práctica y real la fe, no solo con escucharlo, pero practicarlo. Por eso dije que los hábitos y la formación de hábitos son tan importantes. Tú puedes hablar 100 veces acerca de vivir una vida centrada en Cristo, pero si no ayudas al creyente a tener una formación de hábitos que es experiencia, no es la práctica, es hacer algo. Si no les ayudas a formar hábitos que le ayudan a adorar a Dios, pues todas esas prédicas y enseñanzas no van a lograr que toda una iglesia ponga a Cristo en primer lugar, porque ellos tienen hábitos que no alinean con ese estilo de vida. Y tienes que reformar los hábitos de una persona. Entonces una persona aprende mejor a través de la experiencia, la práctica, hacer cosas. Es igual, tú puedes enseñar a un creyente, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, tienes que dar palabras de profecía, tú debes de orar por los enfermos. Amén. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Es ayudarles a ponerlo en práctica. No solo decirles hacerlo, sino caminar con ellos y practicar esas cosas. Recuerdo cuando estuve en la preparatoria o aquí en Estados Unidos, el high school, y recuerdo cuando estuve en ese grupo en la iglesia, y el pastor de jóvenes, de vez en cuando, y esto pasaba de vez en cuando en un servicio y muchas veces en los campamentos de jóvenes, nos decía, ok, vamos a parar un momento. Y en ese cuarto de 100 adolescentes jóvenes, o en ese cuarto de 500 en un campamento, nos dijo, vas a agarrar una persona, así que parejas, 2 personas, y vamos a parar un momento, y tú vas a escucharle a Dios, para que Dios te dé una palabra para esa persona. Entonces tomábamos 2 o 3 minutos para escucharle a Dios, y ahí dábamos una palabra profética o de conocimiento de algo a esa persona. Ahora, te puedo garantizar que algunas personas ahí no escucharon nada. Y también te puedo garantizar que algunas personas escucharon algo, pero no era Dios. Pero ¿sabe qué? Todo eso está bien. Todo eso está bien. Porque ¿cómo es que esa persona va a aprender si no practica? Entonces me encanta que en ese ambiente hubo espacio y lugar, no solamente para decir ve y que des palabras proféticas a la gente, no, creó el espacio para nosotros experimentarlo y practicarlo. Eso es tan importante en la formación de un creyente. La próxima cosa es esta. Es la creatividad, sí, la creatividad. Cuando pensamos en la comunicación de, por ejemplo, un púlpito, la comunicación en frente de un grupo de personas, debemos de pensar un poco más en la creatividad. Dios es un Dios creativo.
Ahora, cuando muchos piensan en creatividad, hoy en día están pensando entonces en luces, o música interesante, o drama, o esto y lo otro, y puede ser. Pero la realidad es que Jesús, sin luces, sin drama, sin esas cosas, fue muy creativo en su manera de comunicación. Él comunicaba a veces valores morales, como cosas de matrimonio y otras cosas, y a veces comunicaba parábolas. A veces él comunicaba donde una sinagoga y a veces con una montaña atrás de él, en un lugar, o un lago detrás de él, en un lugar natural y abierto. O sea, Jesús aprovechaba también de chistes y de otras cosas en su comunicación. Él fue demasiadamente creativo en la manera que él comunicaba. Y toda la palabra de Dios, incluso los profetas en el Antiguo Testamento, fueron totalmente creativos en su manera de comunicar las verdades de Dios y las palabras proféticas. Entonces, nosotros simplemente debemos de pensar, y no les voy a dar toda una lista de cosas que deben o pueden hacer, simplemente debemos de pensar en qué maneras que la gente hoy en día anda aprendiendo. Y si ellos están aprendiendo no solamente con sus orejas, sino también con sus ojos, lo que andan mirando, debemos de pensar en cómo podemos ser un poco más creativos en la comunicación para tener un mayor impacto. Sabemos también que la mayoría de adolescentes hoy en día están usando apps como TikTok, donde miran videos de 30 segundos o un minuto. Y nosotros, con nuestras prédicas largas de 45 minutos, 1 hora, sin creatividad. Ahora alguien voy a decir, ¿pero puedes predicar 1 hora con mucha creatividad? Yo diría sí, claro. Porque un joven igual puede ir a una película de 2 horas y si es interesante se queda sentado y lo mira. Entonces, en sí no es la cantidad de tiempo de un mensaje, en sí es la cantidad de tiempo que uno puede mantener el enfoque. Eso es lo que es importante entender. Entonces, si voy a predicar por un tiempo un poco más largo, tengo que pensar con niños y con adolescentes y jóvenes cómo puedo manejar mi tiempo y cambiar el enfoque o tener cosas que atraen o hacen que la persona trae su atención de nuevo vez tras vez, tras vez, tras vez, cuando estoy predicando la palabra. Entonces debemos de pensar cómo comunicar en una manera creativa que mantiene la atención de la persona que está en ese lugar. Y la última cosa, y una herramienta creativa también, es el uso de historias. Ahora, yo no voy a decir que toda una prédica o toda una enseñanza debe ser puras historias personales. Claro, estamos comunicando la palabra de Dios, pero no hay nada malo en usar historias personales, porque las personas que están escuchando, sea un grupo pequeño de 5 personas o un grupo grande de 100 o 1000 personas, tiene que poder entender cómo es que esta prédica puede ser vivida, usada en la vida real. E historias son eficaces para ayudar a una persona a comienza a entender cómo pueden aplicar algo en sus vidas también. Entonces, historias personales, me encantan también las historias de la palabra, todas las historias que hay, y toda la palabra es una historia de Dios. También puedes escoger historias históricas o lo que sea. Ayudan en grupos pequeños, ayudan en grupos grandes. Historias son muy eficaces en la comunicación de teología. Me he dado cuenta de algo y voy terminando. Una persona puede olvidar tus puntos, pero si recuerda tu historia, puede usar la historia para recordar el punto que comunicaste, o la verdad, o el valor que comunicaste. Entonces, una historia es tan importante. Cuando Jesús usó parábolas,
hubo un significado en el parábola. Porque no es que Jesús simplemente dijo el valor o el punto o la creencia. ¿Por qué dijo el parábola? Porque al recordar el parábola, la persona iba a recordar el significado y lo que Jesús estaba tratando de comunicar. Pues no es lo que hacemos hoy en día. Predicamos esos mismos parábolas de Jesús hablando del significado de eso. Entonces, historias son muy eficaces. Para terminar, con todo lo que he dicho hoy, ¿qué estamos tratando de hacer? Yo he dado unas herramientas en las primeras 2 semanas acerca de la cultura y la manera que el mundo está cambiando. Pero hoy hablamos específicamente de cómo es que vamos a crear creyentes que son discípulos de Jesús, que están creciendo con la vida plena de Dios. Y eso es a través de seguir todos los mandatos de Jesús. ¿Cómo hacemos eso? Por las prácticas que existían en la iglesia primitiva, en las vidas de los creyentes, y cómo debemos de formar esas prácticas a través de una comunicación teológica, enseñanza que produce esas cosas como resultado. Entonces les animo a ponerlos en práctica porque tenemos para mí como una nueva reformación que tiene que pasar en nuestras iglesias para ver a nuestra gente llegar a ser discípulos de Jesús. La próxima semana voy a estar hablando acerca de la generación Z, que son los que son niños, adolescentes y jóvenes hoy en día. Y vamos a enfocar en cómo debemos de ministrar a esta próxima generación para levantarlos como discípulos en este mundo que es completamente diferente. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Pastor Jeff. Realmente aquí tenemos un par de preguntas y una de las preguntas es, me parece interesante que uno de los temas es comunidad, que tú hablaste. Y el último año nos ha dado duro una pandemia que ha confinado muchas personas, especialmente, hay más en ciertos sitios que en otros. Yo sé que en California también sí les ha tocado más duro que aquí en Texas, pero también sé que en Sudamérica muchas iglesias en un sentido están cerradas y es muy, muy difícil tener comunidad. Y una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, aquí en Texas, que se han abierto las iglesias y todas las cosas de comunidad, mucha gente ha decidido quedarse en la casa y ver los servicios online. Entonces, ha quedado que el crecimiento y la vida se hace, como tú dijiste, yo y Dios, yo veo, yo escucho por internet y yo ya estoy bien, pero ahí queda una falencia. ¿Usted qué recomendaría a los cristianos, a los pastores, a los líderes cuando hemos sido forzados a perder comunidad? Pero no solo eso, ¿cómo ayudar a los que se han quedado cómodos sin comunidad y solo Dios y las enseñanzas por internet? Buena pregunta y quizás no te va a gustar mi respuesta. Creo que el problema es un problema que existe desde hace muchos años atrás, donde la iglesia, hicimos la iglesia simplemente como un lugar de reunión con alguien enseñando, alguien predicando, con alabanza, con esas cosas, pero un lugar de reunión y enseñanza sin la formación de comunidad. Entonces la gente en su concepto de iglesia era simplemente llegar a sentar, yo estoy apuntando atrás porque estoy en la iglesia, a llegar a sentar y escuchar. Entonces para un creyente, piensa en cuántas personas, piensa conmigo, cuántas personas entran el día domingo, esto es durante muchos años, entran el domingo, encuentran su silla, la misma silla donde siempre quieren sentar cada domingo, encuentran su silla,
se paran, se sientan, escuchan la palabra, la prédica y se van. Ahora, esa persona no está en comunidad. Ha llegado al servicio, pero no está en comunidad. Entonces, esa persona, mira lo que yo creo que ocurrió con ellos. Ellos ahora van a la casa, todas las iglesias por COVID ponen los servicios por internet y esa persona dice, mira, yo puedo cantar en la iglesia o puedo cantar en mi casa. Yo puedo escuchar la prédica en la iglesia y puedo escuchar la prédica en la casa. La única diferencia es no tengo que cambiarme, puedo desayunar tranquilo, puedo despertarme más tarde y no tengo que manejar a ningún lugar o caminar a ningún lugar. Creo que en nuestras iglesias antes de COVID faltaban la comunidad. Ya las faltaban. Y lo que estamos mirando con COVID es el resultado de una debilidad que ya existía en nuestras iglesias. Entonces, mi pregunta, o sea, para mí, o sea, lo que yo ando pensando, no es tanto cómo puedo hacer a la gente regresar al servicio del día domingo. La pregunta mayor es cómo debemos de formar comunidad en nuestra iglesia. Esa debe ser la pregunta. Y yo creo que con buena comunidad, la gente llegará a los servicios como resultado. Yo recuerdo cuando el pastor Rick Warren dijo una vez que él tenía, si recuerdo bien, era algo como 25,000 personas que llegaban a los servicios, pero 30,000 personas que estaban en grupos o en otras palabras en comunidad. Imagínate. Él tenía más gente en comunidad que la gente que llegaba a la iglesia. Y con ese cambio donde él puso prioridad en la comunidad, los números del domingo comenzaron a crecer, o sea, a reflejar la comunidad que ya estaban formando fuera del día domingo. Entonces, ahora, no estoy diciendo que una iglesia no puede tener comunidad el domingo. No. Hay muchas iglesias que, por ejemplo, una iglesia de 50 personas que es súper familiar y que tiene comunidad con la gente antes o después del servicio dominical. Fantástico, está bien. Pero unas maneras de formar comunidad, aquí muy rápido, que no en sí tiene que ver solamente con un servicio. Número 1, pueden ser los grupos pequeños. Grupos pequeños, algunos los llaman células, lo que sea. Grupos pequeños que pueden ser igual que COVID también, a través de WhatsApp, a través de Zoom o cualquier otro método. Y si ese grupo está cerca geográficamente, se pueden juntar una vez por mes, 2 veces por mes, o quizás resulta que quieren juntarse semanalmente. Bien, pero creo que con lo que pasó con COVID, tenemos otras maneras de formar comunidad. Y uno puede formar comunidad a través de una reunión por internet, no de mirar un servicio, no, esa no es comunidad, sino de estar en una reunión con un grupito de personas, con 5 o 10 personas, y ahí hablando y orando los unos por los otros. También en los servicios podemos pensar cómo podemos fomentar comunidad. Puede ser que en unos servicios tú pides a la gente durante un momento en el servicio no solamente recibir la oración, sino orar los unos por los otros. Pedir al que está a la par de ellos, ¿tienes alguna necesidad? ¿Puedo orar por ti? Y ahí comienzas a formar comunidad con las personas porque están compartiendo necesidades, orando los unos por los otros. También, claro, eventos de la iglesia que están enfocados en diferentes cosas pueden ayudar a formar esa comunidad. Entonces, donde una persona mira esto, piensa que
bueno, ¿para qué regresar al servicio? Yo lo estoy mirando por internet y estoy bien, no quiero ir. Pero, ¿qué tal si tienes algún tipo de evento de matrimonios o un entrenamiento de algo específico que no pasa por internet y solamente es disponible de manera presencial? Eso puede ser una manera de que esa persona dice, oh, yo necesito escuchar eso, pero tengo que ir para escucharlo, ¿ok? Y llegan y en ese lugar aprovechan de la presencia de esas personas para comenzar a formar comunidad con ellos. Y claro, hay un montón de maneras más, pero esos son algunos que llegan de manera inmediatamente. Pero creo, otra vez para terminar, que el problema está en que antes de COVID, muchas iglesias no estaban formando comunidad. La mentalidad era llegar a los servicios nada más, estar en un servicio y salir. Entonces creo que el enfoque más que el servicio debe ser cómo formamos comunidad en la iglesia. Muchas gracias, Pastor Jeff. Tengo una pregunta. Comenzaste hablando sobre los mandatos. Hablaste de mandatos espirituales, hablaste de mandatos morales y hablaste de mandatos ministeriales. Y en mandatos morales te enfocaste en ama a tu prójimo. Pero a mí me llama la atención, no lo mencionaste, pero yo sí quisiera escuchar. Es ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Ahora, vivimos en una cultura que está centrada en sí misma. ¿Cómo podemos expresar o aprender a expresar correctamente ese ámate a ti mismo? Esa es buena pregunta. Y claro, en la cultura hay un enfoque muy grande en el autoestima. ¿Así lo llamamos? ¿Eso sería correcto? O sea, ese enfoque en sentirse bien con uno mismo. Y claro, ese segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es algo impresionante, porque si no tengo un amor para mí mismo, ¿cómo voy a amar bien a alguien más? O en otras palabras, si yo soy una persona quebrantada, no voy a hacer buen trabajo de amar a mi prójimo, porque yo tengo un montón de problemas. Pero, ¿cómo lo hacemos de manera bíblica, centrada en Dios, que no es la manera de este mundo, que se convierte en una clase de quizás un egoísmo o un orgullo, arrogancia que puede entrar en una persona que claro no alinea con la palabra? Yo diría que para amarse a sí mismo, eso viene mayormente como resultado del primer mandamiento. Cuando una persona entiende el amor de Dios para uno mismo y comienza también a expresar ese amor hacia Dios, una persona comienza a ser formada en la identidad de Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, para ponerlo de manera práctica, cuando yo entiendo el mensaje de la salvación, de que yo no puedo, no tengo la capacidad de salvarme, no tengo nada que ofrecer a Dios, uno dice, wow, qué perspectiva que tú tienes acerca de ti mismo, está tan baja, ¿no? Yo no tengo nada para ofrecerle a Dios, no hay nada que puedo hacer para merecer la salvación, pero combinas eso con Dios considera que tengo tanto valor que Él murió por mí. Que yo como su creación de Él, tengo un valor tan grande que Él sacrificó todo por mí. Eso debe demostrarme que uno, tengo un valor sin precio. Y esa es una perspectiva correcta. Pero a la misma vez debo de entender que no merezco nada, que debe de crear una humildad en mi vida también. No merezco nada, humildad,
pero tengo un valor sin precio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Soy una obra maestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! No que soy mejor que otros, no, porque no merezco nada. Pero lo que Dios opina de mí en Cristo, ni lo puedo imaginar. Entonces creo que ese primer mandamiento nos lleva a entender cómo amarnos a nosotros mismos de la manera correcta, que nos ayudará después a amar bien al prójimo también. Entonces, eso sería mi respuesta más o menos corta a eso. Está en ese espacio del primer mandamiento para mí. Muchas gracias, Pastor Jeff. Yo creo que eso nos ayuda a cerrar el círculo del concepto de discipulado, ¿no? Del que estamos hablando hoy, una cultura de discipulado en nuestras iglesias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, qué excelentes respuestas. Estamos muy agradecidos realmente. Es un tema. Y gracias por esta última pregunta también, porque yo creo que hace como, no sé si 20 años o más, pero el tema de amar, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, pues viene del mundo, pero la iglesia lo ha adoptado de una forma, usando ese versículo. Y a mí me recuerda el libro de Timoteo, como cuando dice, en los últimos tiempos serán amadores de sí mismos. Realmente uno dice, bueno, un momentico, ¿cuál es el orden aquí? Ama a Dios. Y yo les puedo decir, hay muchos libros cristianos, yo lo he escuchado en predicaciones, lo he escuchado en todo, donde es el enfoque es el hombre. Y realmente nuestro enfoque es realmente el Señor. Él es el que nos amó. Y si Él me ama, yo puedo amar. Y me puedo amar, porque Él me ama. Esa es la razón por la cual yo me amo, porque Él me ama. Yo no me amo porque yo en mí soy bueno y perfecto. No. Puedo tener un amor genuino y bueno para mi persona como reflejo del amor que Dios tiene para mí. Cuando entiendo cuánto Él me ama, ok. Y cuando entiendo que ese amor viene de Él, mi perspectiva acerca de mi persona alinea con la perspectiva que Dios tiene de mí. No lo que el mundo dice de mí, tampoco lo que Jeff dice de mí, no lo que ni mi esposa o mis hijos o mis padres dicen de mí, sino lo que Dios dice de mí. Y es suficiente en toda la palabra de una manera completa o entera de lo que Dios dice acerca de mí. Lo bueno, lo malo y todo lo que hay metido en eso. La palabra nos enseña quiénes somos en Él. Y eso es suficiente para yo saber quién soy. Muchas gracias, Pastor Jeff. Y los esperamos el próximo martes. Vamos a ver, es muy interesante el tema de la generación Z. Yo no supe nada de la generación Z hasta que el Pastor Jeff nos enseñó en nuestra clase. Y es muy interesante porque realmente necesitamos siempre pensar en alcanzar los que vienen detrás de nosotros y cómo alcanzarlos. No es la misma forma como me alcanzaron a mí, definitivamente. Entonces sí tenemos que aprender y salir de nuestro cascarón en ese sentido. Comparta estas clases con otros porque necesitamos como cuerpo de Cristo edificar y equipar la iglesia con estas verdades, estos recursos y más cuando vemos que aquel día se acerca.